el concepto de la minería como una industria, como un silo, como una industria que no tiene nada que ver más con la sociedad, sino que solo produce ciertas cosas en silencio, pidiendo perdón por existir y haciendo... No, eso ya no va más. La minería pasa a ser algo fundamental y creo que cada día con las noticias que estamos viendo justo en este último año, o sea, ahora en este inicio de año, es que la minería pasa a ser algo estratégico, porque se está empezando a entender que es la base material de la vida moderna que tenemos actualmente. Bienvenidos a Revolución Circular. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Marta Rivera, cofundadora de Geopolitical Mining. Marta, muy bienvenida a Revolución Circular. Hola, Peter, muchas gracias por la invitación. Espero que esta conversación sea interesante y entretenida para todos, así que vamos adelante. No tengo duda que va a ser así, Marta. Es un tema que todas las personas que han seguido Revolución Circular saben que no solamente me encanta a mí personalmente, sino que lo hemos colocado como un punto de inflexión en lo que viene hacia adelante. Y me atrevería a decir, Marta, que en cualquier momento que hubiéramos hecho este capítulo durante el 2026, tendríamos miles de noticias que estarían apuntando hacia la importancia de la geopolítica y de los minerales críticos y de la minería para el mundo que se viene. Te quería preguntar primero, como contexto general, y para que la gente te vaya conociendo, porque ya les adelanto, queridos amigos, van a ir escuchando muchísimo de Marta y de su trabajo más adelante. Como observadora en estrategia, en geopolítica, realmente tu trayectoria ha sido fascinante. Pero, ¿qué experiencia personal o profesional fue la que detonó a escribir este libro tan interesante que se llama La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica y a plantear un cambio de paradigma tan radical como el que están planteando hoy en esta hora? Ok, muchas gracias por la pregunta y Peter, todo partió hace un par de años ya, después del COVID, que uno tuvo mucho tiempo para pensar, Así compartir. es. Y, con Eduardo, que es el coautor y es mi pareja, siempre llevamos más de 20 años juntos, entonces siempre conversábamos de la minería. Él siempre ha trabajado en la minería en distintos lugares, con distintos tipos de minerales y en distintas posiciones, y hemos visto de alguna forma la evolución de la minería. Y durante los últimos años lo que veíamos constantemente era que la minería, si bien es muy importante para la vida humana, para la vida moderna que hoy en día conocemos y tenemos todo, siempre estaba como un poco supeditada a ser juzgada, a no a ser normada o Mm. sobrenormada y con muy pocos espacios para poder conversar sobre ella y conversar sobre los aportes que hace a la sociedad. Entonces, desde hace ya unos años empezamos a conversar, a investigar, a leer mucho, empezar a analizar lo que estábamos leyendo, empezar a entender los impactos que iba a tener, además de todas las tendencias, porque lo otro que también siempre veíamos era que mucho se hablaba de la minería o se justificaba la minería que hoy en día se sigue haciendo en algunos lugares, es respecto a la transición energética. Mm. Entonces, era solo y exclusivamente validada cuando estaba relacionada a la transición energética. Y en el día a día, sobre todo de los mineros, no es solo que sea de la transición energética, o sea, es muy relevante para muchas, muchas, muchas áreas más de la vida de la sociedad, que eso incluye la salud, la educación, la infraestructura y un montón de cosas. Entonces, cuando empezamos a investigar y analizar y trabajar, empezamos a darnos cuenta que además venía una alta demanda por minerales, no tan solo por lo que ya se usa, que es todo el tema como del día a día, pero también por la transición energética y también por la inteligencia artificial y más adelante lo más probable que la computación cuántica, que hoy en día es algo que se habla no tanto, pero las grandes Viene. potencias están trabajando en ello y necesita mucho, mucho, mucho material. La computación cuántica también necesita mucho material. Entonces, nosotros empezamos a indexar, como un poco a decir, ok, o sea, acá no es solo importante porque es la transición energética o es una industria más. Esto va a ser una especie de jaque
para todas las potencias que logren tener esta disponibilidad de estos materiales. Y de ahí, haciendo más análisis, nos dimos cuenta además, o sea, hace rato que estábamos observando este fenómeno, era que en muchos lugares eh, se empezó a extraer el mineral, pero se mandaba a refinar a China. Y más allá y es lo que nosotros analizamos en el libro y lo decimos, más allá de juzgar de por qué China, por qué no China, lo interesante era entender lo que subyacía detrás de ese fenómeno. Y ahí nos dimos cuenta que, claro, y pasó en muchas cosas en la globalización, es que China, mucho, sobre todo los países como de primer mundo, los países occidentales, desistieron de desarrollar o de seguir desarrollando la industria y dejaron que todos esos insumos se fueran y se desarrollaran en China. Así es. Pero lo que nosotros descubrimos, hoy ya los estábamos analizando, es que este paso de mandar roca y que la roca regrese procesada, es un paso en que se pierde valor por ejemplo, en los países que son mineros, ¿cierto? Y que se pierden oportunidades también, y que además al tener focalizado o tener concentrado, perdón, el procesamiento solo en uno o en un par de países, genera un desequilibrio geopolítico. Y de ahí nosotros decimos, bueno, esto por un lado, esto es claramente minería geopolítica, porque si hay un país, dos países que pueden, y ya se empezó a ver en la historia que pueden decir, bueno, no les vendemos esto, van a tener cuota respecto a esto, puedo controlar o manejar un poco los precios de algunos minerales. Entonces ahí tú te das cuenta y dices, bueno, esto ya no es una industria cualquiera, esto es una industria muy, muy, muy importante y muy estratégica por lo demás. Entonces, así partió, em, la minería ha muerto, porque de alguna forma muere, y nosotros creemos que ya está muriendo, el concepto de la minería como una industria, como un silo, como una industria que no tiene nada que ver más con la sociedad, sino que solo produce ciertas cosas en silencio, pidiendo perdón por existir y haciendo no, eso ya no va más. Y lo que pasa ahora es que la minería pasa a ser algo fundamental, y creo que cada día con las noticias que estamos viendo justo en este último año, o sea, ahora en este inicio de año, es que la minería pasa a ser algo estratégico, porque se está empezando a entender que es la base material de la vida moderna que tenemos actualmente en cosas súper avanzadas y de ultra tecnología, pero también en cosas muy simples de tu día a día y en el que vivimos, en la infraestructura en que estamos, etcétera. Y Sí. desde ahí, entonces nosotros creemos que la industria minera de verdad se vuelve más bien estratégica y es transversal a muchas otras industrias. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal. Soluciones para el desarrollo humano. Sí, completamente de acuerdo. Y agarrándome de lo último que señalas, y lo agregaría como una de las variables de la importancia que también va a tener la minería, aparte de lo sexy que mencionabas, ¿no? De la transición energética, la IA, la computación cuántica, es que necesitamos pasar a 2.000 millones de personas de la pobreza a la clase media, y eso es materialmente intensivísimo. Se necesitan refrigeradores, lavadoras, televisores, techos, y eso también es uno de los grandes factores que van a empujar muchísimo más esta nueva minería. Y justamente quiero centrarme de lleno en ese tema porque me encanta lo provocador del título del libro. Creo que cumple completamente su rol. La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica. ¿Por qué consideras, si podemos profundizar un poco más, en que este modelo tradicional está muriendo, se está acabando, se está agotando? ¿Y cómo están definiendo hoy este concepto de minería geopolítica, de esta industria que, como tú dices, ya tiene que dejar de pedir perdón y permiso, y ubicarse también en la posición que le está correspondiendo en esta nueva realidad, en este nuevo tablero de ajedrez en cual nos están colocando las grandes potencias en este siglo XXI?
Mira, hay varias cosas y yo creo que lo interesante y lo que hicimos en el libro es que nosotros observamos desde una mirada, una perspectiva sistémica. ¿Qué se refiere a eso? Súper simple, pero que está todo conectado de alguna forma. Entonces, al estar todo conectado de alguna forma, las industrias, los países, todo, no es tan fácil de aislar una industria y dejarla ahí. Entonces, en el caso de la minería, que hoy en día es tan importante por todo el avance tecnológico, por todos los desafíos ahora con el tema de la seguridad industrial de Estados Unidos, las declaraciones de Europa, lo que sí quiere, el liderazgo que quiere seguir manteniendo China. La verdad es que la minería geopolítica es algo que se vuelve absolutamente relevante y lo interesante ahí es que se debe, más que se debe empezar a trabajar algunos conceptos, que Mm, es lo que nosotros proponemos también en el libro. Entonces, esta minería geopolítica, ¿cuál es la diferencia? La primera es la velocidad. Acá no hay espacio de decir yo retraso, yo dejo que algunos proyectos queden ahí, se entrampen en algunos permisos, porque eso puede pasar en un lugar, pero viene otro país, otro lugar y va a decir, ok, si aquí hay un negocio, yo lo desarrollo. Entonces, creo que el tema de la velocidad, que eso no significa que nosotros tengamos que como dejar de lado el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad y de un montón de cosas, porque de hecho en el libro lo hablamos y ahora estamos trabajando en otro libro para hablar y profundizar más de aquello, es que la minería geopolítica como la conocemos necesita legitimidad social. Y la legitimidad social está indexada a varias áreas y una de esas áreas tiene que ver con la sostenibilidad y tiene que ver con la responsabilidad del medio ambiente también. Porque sobre todo en las comunidades que están aledañas o que viven en la mina o viven en la minería o alrededor de la minería. Necesitan sostenibilidad, necesitan espacio, necesitan que las empresas mitiguen bien las externalidades negativas, o sea, eso es parte fundamental, porque de alguna forma son las mismas comunidades las que después van a poder defender sus proyectos, van a poder creer en esos proyectos y por eso es tan relevante y tan importante esta nueva minería que las empresas trabajen directamente con las comunidades para que hagan entender, o sea, perdón, para que puedan comunicar y entiendan las personas la importancia que tiene y cómo puede mejorar la vida de las personas o cómo puede apoyar a las comunidades que están ahí. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lo que nosotros también hemos visto y porque revisamos varios países, tanto en América Latina, como en Europa, como en Asia y también en África. Es que hay distintos países que están haciendo distintas cosas, pero en general los países que de alguna forma están avanzando más rápido y quizás tienen un mejor posicionamiento son aquellos países que han seguido con la cadena de valor, mm, que no se han quedado solo en la extracción y mandan en la roca, sino que además han empezado a desarrollar las otras partes de la cadena, el refinamiento, bueno, algún desarrollo tecnológico, etcétera. Y desde ahí lo que nosotros estamos viendo, y dados los últimos acontecimientos, porque bueno, el fin de semana, la semana pasada estuvo el tema de Múnich y que nosotros hicimos un análisis respecto a tanto a los discursos como a lo que nosotros vemos como los insights o las oportunidades, es que efectivamente Estados Unidos, cuando hace su declaración hace 2 meses sobre la seguridad nacional industrial, él hace mucho hincapié de que quiere tener socios estratégicos en esto, para su seguridad industrial. Y cuando después revisa, y hace 2 semanas, si no me equivoco, fue la presentación del Ministerio de Minerales Críticos en Estados Unidos. así es. Y ahí invitaron a 55 países, incluido la Unión Europea, varios países latinoamericanos, varios países africanos, europeos, y en general, asiáticos también, y en general, a mí lo que nos llamó la atención con Eduardo es que una de las cosas que hablaba Marco Rubio y Vance también, era que ellos estaban invitando a todos estos países no tan solo porque tenían el mineral, sino también porque si estaban en condiciones
podían desarrollar otras partes de la cadena de valor de la industria minera. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta que hay oportunidades, que es lo que hemos conversado. Hay oportunidades para países que ya tienen el mineral y países que nosotros hemos analizado, como Chile, México, Perú, Brasil, Argentina, por ejemplo, estoy hablando de América Latina, que son países que no tan solo han desarrollado la industria, sino también la infraestructura. O sea, la infraestructura es un gran tema y hay en muchos de estos países latinoamericanos que ya tienen la experiencia, tienen además el talento profesional. Nosotros, en nuestra experiencia, hay que decirlo, los profesionales latinoamericanos son muy buenos, los profesionales latinoamericanos mineros también son muy, muy buenos, porque no tan solo saben de su trabajo, sino porque también todos trabajan pensando la sostenibilidad, en la responsabilidad social. O sea, de verdad hay un gran, como una fuente de virtud, por decirlo de alguna forma, y que obviamente cuando hay problemas y cuando hay accidentes que son terribles en la minería, porque es una industria claramente que son otros la magnitud de los riesgos, nosotros vemos también que se hacen responsables de aquello. O sea, eso, y es importante también recalcarlo, y es importante también decirlo nuevamente para empezar a hablar de la minería geopolítica y posicionarla como tal. Entonces, lo que nosotros vemos es que, em, por ejemplo, Brasil tiene algunas partes de su cadena de minerales que ha desarrollado en toda la cadena de valor, incluido hasta el final. Hay otros países que están un poco más atrás, pero nosotros creemos ahora que es el momento y la oportunidad para desarrollar, para empezar a desarrollar. Quizás no en grandes magnitudes, quizás un solo producto, en algunos ya han avanzado, pero creemos que esto puede ser un diferencial tanto para el país como para las comunidades y también para el desarrollo, para la movilidad social. Nosotros, bueno, tenemos la experiencia, porque tú y yo somos de Chile, conocemos las zonas mineras Mm. y sabemos perfectamente que hay muchas comunidades en que hay minas y que ha habido un desarrollo de esas comunidades. Mejor educación, hay ejemplos de familias que han podido educar a sus hijos en la universidad como primera generación de familia, tienen acceso a otros servicios y otros beneficios. Lo mismo pasa en México, estoy pensando en Brasil. Entonces, cuando esta minería geopolítica que nosotros hablamos, es una minería formal además, pasan cosas muy buenas en las comunidades que obviamente hay accidentes y pasa un montón de cosas y eso hay que manejarlo, hay que tratarlo y todo lo demás, pero también es una oportunidad hoy en día. El punto es, y algo que nosotros estamos trabajando y lo hemos escrito, lo hemos desarrollado y seguimos investigando para hacer el siguiente libro, es que hay que trabajar la legitimidad social. Eso no es de alguna forma transable. No sé si me entiendes. Y en este momento en que se está haciendo declaraciones de las grandes potencias, hablando de que necesitan la seguridad material para seguir, en que además la economía está dando un vuelco de esta economía financiera, está como regresando a la economía material y eso significa a una reindustrialización, es súper relevante empezar a trabajar con las comunidades, con la sociedad, comentando y diciendo qué es este nuevo vuelco, qué significa, explicando, entendiendo. Yo creo que eso es un punto y un desafío relevante para todos, la verdad. Estoy sorprendido con tu análisis porque yo viniendo desde un camino paralelo y que recién nos cruzamos hace unas pocas semanas, comparto plenamente lo que dices como proveedor minero también entendiendo el territorio, la industria. Veo que la estrategia que ustedes proponen es la que nosotros también desde la industria hemos venido planteando desde hace mucho tiempo porque esa relación con la comunidad es relativamente difícil de conseguir directamente con la minería, pero cuando uno tiene un universo alrededor, con proveedores, con tecnologías, con agregación de valor, se va generando naturalmente un tejido, que es lo que tú estás diciendo, con la comunidad, con la sociedad, y la sociedad va identificando ese valor real que genera la industria. Por lo tanto, y vamos a hablarlo más adelante, la industrialización hoy está jugando un rol fundamental, pero estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalas, Marta. Sí, sí, nosotros creemos que, y hemos visto que en los casos
cuando la minería formal llega a las comunidades. Mira, hace una semana me hicieron una entrevista para un medio de Argentina y hablábamos con la periodista y me contaba que, bueno, en Argentina está un poco reactivándose esta minería, o Así más que es. reactivándose, está comenzando. Entonces, ella me comentaba que obviamente que hay ciertas resistencias, porque falta información, claramente, y porque a veces las cosas no se han hecho bien y eso también tiene consecuencias y hay que trabajarlas. Pero también pasa que hay muchas personas que están muy entusiasmadas, porque como ya hay trabajo, como ya ellos ven que, no sé, hablaba, por ejemplo, de conexión de Internet en lugares que no hay forma de que Mm, llegara, el Internet está llegando. em, Acceso a programas, a materialidad y un montón de cosas para las escuelas rurales que a veces no tienen tantos recursos y que llegan esos recursos. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, en Chile, en México, que a veces también hay programas científicos de apoyo a los jóvenes que están en todas estas zonas que de repente están un poco más aisladas y que pueden tener acceso a programas científicos de educación, un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros vemos finalmente es que en esta nueva demanda que hay, ¿por qué no hacer de esto un círculo virtuoso? mm, Y ese círculo virtuoso tiene que ver con trabajar de la mano con las comunidades. Y cuando yo me refiero, y nosotros hablamos de comunidades, nos referimos, porque hoy en día está la tecnología además, el uno a uno, no siempre de representantes, sino también de la comunidad completa. Hoy en mm, día, inteligencia artificial, se pueden hacer ciertos, como ir puerta a puerta de alguna forma, como se dice antiguamente en la encuesta, y empezar a ver cuáles son las expectativas, qué entienden, qué no entienden. O sea, trabajar de la mano con la comunidad. Puede sonar medio idealizado, puede sonar, pero la verdad es que, nuevamente, nosotros en nuestra experiencia minera, nosotros venimos de un país minero. Y dentro de los estudios, es más, dentro de los estudios, Chile siempre la mejor reputación que tiene la minería a nivel mundial es en Chile. Y eso es porque de alguna forma eh, eh, generaciones en nuestro país fueron criados y fueron educados y tuvieron acceso y tuvieron mm, movilidad social, cosa que se ha perdido un poco a través de la minería. Y eso es súper relevante. Entonces, yo sé que hay muchos otros temas, que la minería geopolítica es muy amplia, pero creo que también uno tiene que partir por lo básico y sí, quizás esto es lo básico para nosotros. Nosotros también hemos tenido, hace un par de semanas tuvimos una reunión con unos jóvenes, unos chicos de la Unión Europea que están haciendo una investigación de transición energética y era interesante la conversación con ellos porque, claro, su percepción era la minería para todas estas grandes cosas, ¿cierto? Para la transición energética, para la computación, para la seguridad, para el budget de defensa, pero no es solo eso, o sea, es lo que hemos hablado, es claro. la base de la vida moderna. Entonces, esto que estamos conversando es, es una parte muy relevante porque lo que se viene, lo que nosotros vemos, esta alta demanda, eh, tiene que estar acompañado además de que sea beneficioso para la sociedad. Mm, ¿Se entiende? Porque claro. también ha pasado, y eso también hay que reconocerlo, que muchas veces vienen estos boom de cualquier industria, algunos se benefician más y hay muchos que no se benefician, o muy poco, casi Mm, nada. Y pasa en América Latina, pasa en África, pasa en Asia, pasa en todos lados. Entonces, es importante también eso, que haya una especie de, como de distribución de beneficios respecto, que la gente vea que esto también es beneficioso para ellos. Entonces, es súper relevante la comunicación, es súper relevante conversar además. Eso también nosotros hemos visto con el libro y es nuestra propuesta. Nuestra propuesta no es que nosotros decimos esto es y ahora es así, no. Lo que nosotros queremos es que exista una discusión respecto de esto. Una discusión de que puedes no estar de acuerdo conmigo, puedes tener otro punto de vista y está perfecto, pero hablemoslo, conversémoslo con la sociedad, que la sociedad también pueda conversar de la minería como propiamente minería, de lo que es la minería, qué significa la minería.
Eso es súper importante, eso es súper importante, es dejar un poco el relato de lado, yo creo centrarse más en aritmética, yo desde una perspectiva de ingeniería lo diría casi termodinámica, de hablar seriamente las necesidades materiales que tenemos como planeta y creo que ese minuto está llegando de la mano con la geopolítica. Yo creo que era la variable que nos estaba faltando para sentarnos en la mesa y poder hablar estos temas que son relevantes para el futuro de la humanidad, de la sociedad es la evolución civilizatoria que necesitamos seguir teniendo. Y antes que me olvide, estaba sonriendo porque estoy muy de acuerdo contigo que como chilenos tenemos muy cercana los beneficios de la minería. Y una anécdota que me ocurrió en un evento que hicimos en Copiapó, que trajimos gente de Guatemala y estábamos abiertamente hablando de minería con empresas mineras. Él me decía, no puedo creer que esto esté pasando porque si estuviera pasando allá, tendríamos una protesta afuera, y esto sería un desastre. Y ustedes pueden hablarlo abiertamente en Chile, y eso es algo que creo que ustedes además están aprovechando muy, muy bien, Marta. Pero quiero pasar a un tema que creo que es no es el elefante en la habitación, sino me atrevería a decir es el dragón en la habitación, que es el gran protagonista hoy por hoy en todo lo que estamos hablando, que es China, que es un país, yo he tenido la fortuna de ir varias veces y ver la evolución, y realmente esta Mm. visión temprana, la paciencia estratégica que ha tenido el país para definir sus estrategias y su plan de desarrollo, ¿cómo crees que China logró integrar la política industrial con la minería, que quizás no es tan relevante, pero la agregación de valor sí lo está haciendo, para dominar hoy por hoy gran parte de esta cadena de suministro de minerales críticos a nivel global? Mira, nosotros investigamos respecto a China, preguntándonos, haciéndonos la misma pregunta. Es mucho más compleja y mucho más larga, Complejísimo, claramente. O exacto. sea, Podríamos hacer un capítulo solo de China. claro, o sea, lo vamos a súper mega simplificar para no hacerlo tan extendido, pero mira, si lo resumiera, diría que en la historia de China, que son muchos, muchos años, muchos, en todas sus distintas dinastías, en sus cambios de cultura, nunca ha perdido de vista que los minerales son estratégicos Mm, y siempre los ha tratado como tal. Por lo tanto, de alguna forma siempre han estado presentes en parte de sus planes, de su estrategia. Y ahí un tema muy relevante que nosotros vimos, que para el Estado, y ahí obviamente que hay discusiones respecto a esto, porque se puede confundir con nacionalizaciones y un mm, montón de cosas más. Y nuevamente, aquí la idea es conversar, no es tomar postura, no es, estamos poniendo sobre la mesa los hechos para poder analizarlo y poder conversar sobre ello. El Estado siempre ha visto a la industria minera como algo estratégico, porque es la base material de la vida que hoy en día tenemos. Entonces, siempre ha acompañado todas las estrategias, si tú te fijas bien, en distintos países que han ido a negociar. China lo conocemos muy bien en Chile, en Perú, en América Latina, en África, etcétera. Siempre va acompañado o negocia junto con las empresas privadas que hacen los tratos. Lo interesante ahí, y una de las cosas que nosotros pudimos observar, que es relevante, es que en general la estrategia siempre es adaptabilidad. Ellos se adaptan mm. muy bien al otro que tiene al frente. Entonces, tú ves que al final en la relación que tiene con distintos países en distintos lugares del mundo, no es la misma relación. A mí, en lo personal, y bueno, lo conversábamos con Eduardo y hacíamos el análisis, me habla más de lo que China dice, bueno, yo aquí estoy, vengan, conversen, y con cada uno lo trato de acuerdo a como el que me viene a hablar o el con el que vamos a conversar quiere que lo trate de alguna forma. Eso es lo que nosotros observamos, puede haber otra lectura de esto. Pero lo que vemos es que, de alguna forma, China, entendió esto muy rápidamente y que tiene que ver además con la globalización, tiene que ver además que, como Occidente y sobre todo los países del primer mundo, digámoslo así, dijeron: "Oye, ya nosotros estamos como subimos una escala más y la verdad es que ya no queremos
fabricar ni hacer un montón de cosas. Y bueno, y China dijo, bueno, yo estoy aquí, o sea, yo feliz. Y bueno, y así fue como ha ido evolucionando y cómo logró estar en el liderazgo que hoy en día está, que Mm, está sobre todo en la minería, porque siempre ha visto a la minería de una manera muy estratégica y no una manera táctica. Y esa es la gran diferencia si tuviera que súper resumir. Eso por un lado, y el otro lado la minería es una industria compleja, no es una industria fácil, es una industria que requiere muchos recursos, no solo obviamente de dinero, pero también materiales, construcción. Hay un montón, muchos profesionales también pasan por la minería y son largos los periodos. En algunos minerales, no todos, pero en algunos son largos los periodos de tiempo. mm, Por lo tanto, necesita, y lo que nosotros concluimos, en las cosas que concluimos de la minería geopolítica, es que la minería geopolítica necesita el apoyo del Estado. No, no, pero como un Estado facilitador, como exacto. un Estado que es el que organiza, em, que es el que apoya en algunos determinados momentos, porque la industria minera siempre necesita muchos recursos. Y eso es lo que nosotros también vemos que hizo China, que de alguna forma comenzó, que apoya en algún nivel y en distintas medidas, apoya a la industria minera. Y eso es lo que le faltaba un poco al resto del mundo, no a Chile, porque en Chile tenemos Codelco, que también es súper interesante el caso, porque Mm, gran parte de eso también hay un desarrollo de la minería del cobre, etcétera. Y bueno, y ahora viene este trato con el tema del litio también. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ahora empezó a trabajar con empresas mineras y empezó a claro. trabajar con la primera parte, o sea, metiéndose como accionista en algunas empresas, o sea, como súper interesante. Y nosotros creemos que desde ahí, en esta minería geopolítica, eso permite que también la minería tenga más recursos, más desarrollo, sea más formal. Mm, Porque otra cosa importante que nosotros vemos es que eh, la demanda viene. Eso es lo que nosotros pensamos. La demanda viene. O sea, sí o sí, lo han hablado en un montón de foros. O sea, la demanda viene. El punto es que de dónde sale la oferta. Creemos que es mejor para las comunidades y para la sociedad que la oferta salga de la minería formal y no así de la es. minería anómica, digámoslo. He buscado y, bueno, en el libro hablaba, pero creo que la palabra correcta es la minería anómica, que es aquella minería que no tiene reglas de alguna forma y que muchas veces no impacta negativamente a las comunidades. Y también eso pasa comunicacionalmente, mucho, no todos, nuevamente, no todos, porque hay algunas cosas que sí pasan en la minería formal, pero hay cosas que pasan en la minería informal y que se ven como un todo, como una minería. Entonces, eso también hay que empezar ya como a separar un poco, pero en esta nueva demanda hay que empezar a trabajar, creemos nosotros, que los gobiernos, los estados, en esta minería formal que puede ser mejor diseñada, con menos impactos para el medio ambiente y también para la comunidad. Estoy muy de acuerdo con tu análisis y es una forma muy sencilla de entenderlo. La demanda viene, de algún lado va a salir, va a tener que salir. Es mejor que lo hagamos bien, que lo hagamos de la mano, el sector público y el privado, porque en algunas de nuestras conversaciones lo señalamos, ¿no? La legalidad y la ilegalidad o la ilegalidad no quiere vacíos. Algo llena ese vacío. Y si no está la minería legal, la ilegalidad lo va a llenar con todos las malas prácticas que esto trae y es ahí realmente donde tenemos que poner los Me fa puntos. Sí, Me faltó algo más, que otra cosa que vimos de China, bueno, nosotros también hemos viajado a China y también hemos visto ese proceso de hace varios años, como, no sé, por ejemplo, Shanghai, cómo era hace 15 años atrás, como yo fui Increíble. hace 6 años, 5 años, y es Otra impresionante. cosa. Claro. Es como, o sea, para mí ha sido la ciudad más moderna que yo he estado en el mundo, la verdad. Pero lo interesante además ahí es que ellos se dan cuenta que de alguna forma, y por eso digo que es tan importante
y quizás voy a usar un ejemplo muy simple de la vida diaria. Cuando tú no sé, quieres hacer una receta de cocina, cuando la haces la primera vez, no te queda tan rica, aunque tengas todos los ingredientes, porque vas mejorando la tecnología o la técnica, Mm. y por supuesto que en el plato número 20 eh, va a quedar asombrosamente bien. Bueno, eso mismo pasa también con las tecnologías de Absolutamente. procesamiento, de un montón de cosas. Entonces, cuando partió China hace 20 años, ya no me acuerdo, 25 años, con un tema, con algunos procesamientos de minerales, claramente su tecnología era mucho más contaminante quizás. Pero a medida que ha ido trabajando en estos procesos y en estas tecnologías, claramente hoy en día es mucho más avanzada la tecnología, y el conocimiento que ellos desarrollaron durante todo este tiempo es un conocimiento valioso, porque fueron en la práctica descubriendo más cosas. Así es. Entonces, eso es lo que pasa cuando, claro, cuando tú partes en un punto, pero ese punto no es estático. Y que pasa no solo en la cocina, pasa cuando En la practicas un vida, deporte, claro. cuando eres profesional de lo que sea. O sea, la práctica es lo que funciona mejor para poder ir mejorando y poder avanzar en algunas tecnologías. Y eso en general pasa en la humanidad. O sea, la Sí, sociedad, cuando se retrae de algo, por un lado pasa esto de que si hay una demanda, otro va a responder a esa demanda. Y por el otro lado, además tú pierdes como la capacidad técnica de poder ir avanzando tecnológicamente. Y completamente de acuerdo. eso es súper importante. Entonces, vemos que lo que finalmente hace China, y nuevamente a grandes rasgos, porque esto podría ser para muchas conversaciones, la verdad es que es que tiene estos focos: estrategia, apoyo del Estado, desarrollo de tecnología. Sí, como eso Oriente en general, particularmente China, lo tiene muy claro, una visión holística, sistémica, de muy largo plazo, como había una anécdota, ¿no? No recuerdo ahora el primer, uno, el premier que tenían en China cuando le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa, y decía, no puedo opinar, es muy cercano, ya habían pasado 200 años. Que tiene eh, mucha historia, pero es sí. algo que realmente lo tiene muy inculcado en su mente. Yo creo que Occidente también lo tenía, pero el proceso de desindustrialización hizo un cambio en esa mentalidad, nos convirtió en cortoplacistas, mentalidades mucho más rentistas, pero como dice el CEO y fundador de Coinbase, la acción genera información, y eso es lo que definitivamente China ha podido llevar adelante. Volvamos, Marta, a Occidente. En el libro se menciona que Occidente lamentablemente ha perdido su lugar en el relato. ¿Cómo piensas que la industria minera, las empresas mineras pueden volver a construir una narrativa que conecte principalmente con las nuevas generaciones que quizás están mirando hacia otras direcciones, pero también recuperar esa legitimidad social que mencionabas anteriormente? Lo que nosotros analizamos, em, y que es parte del tema de por qué hablamos de la legitimidad social, es que, claro, en algún momento el discurso de la minería como una relación simbólica con la sociedad se perdió. Entonces, eh, seguimos hablando de la minería, pero la minería de alguna forma encapsulada como normativa, más bien, como desde Buen punto. estás aquí y no y eres una cosa, una industria contaminante, por lo tanto, tienes que estar solo habitar en esto y solo, de alguna forma lo estoy caricaturizando. Por supuesto que es mucho más complejo, pero, eh, por el podcast, está aquí encapsulada, y donde eres válida solo es cuando hablas de transición energética o sostenibilidad. Pero, la verdad es que la minería, nuevamente, si es que siempre llegamos al mismo punto, lo es todo, es la base material de la Así es. vida moderna, es la base material de la vida moderna. Y esa desconexión que se produjo con Occidente, es lo que llevó a que la minería se retrayera y que se fuera a otros lugares, a China y a otras partes. Y es lo que hoy en día, nosotros creemos que tenemos que trabajar. Es lo que hoy en día hay que conversar, hay que tener espacios para estas conversaciones, con los pros y los contras, por decirlo de alguna forma. O sea, pero con una conversación,
con pensamiento crítico también, que es algo que está un poco perdido. O sea, empezar a decir, oye, podemos tener diferentes puntos de vista, podemos hablar sobre temas que son muy complejos de hablar para algunas personas o para algunas sociedades, pero hay que conversarla, porque Sí. lo que no se habla, y nuevamente aquí nos podemos dar vuelta al respecto, es que eh, existe la otra minería y está en la Amazonia, está en Asia, está en África y produce accidentes donde mueren 200 personas hace como 2 semanas atrás y eso Mm, no fue una minería formal. Entonces, eh, tenemos que conversar, tenemos que sí. sentarnos a conversar. Em, Puede sonar ingenuo de nuestra parte, pero creo que ya estamos en un momento y en un punto de la historia que tenemos que empezar a hablar ciertas cosas porque son necesarias y si entre todas las partes llegamos a buen puerto, puede ser de alguna forma muy beneficioso para todos. Entonces, es súper relevante esta conversación. Por eso creo que es tan valioso el trabajo que ustedes están desarrollando desde Geopolitical Mining y también por eso existen espacios pequeños como este en el universo como Revolución Circular para generar estas conversaciones, porque estoy absolutamente de acuerdo y hay una frase grandiosa que así lo señala, ¿no? Lo que no nace de la tierra, lo que no se cosecha, se mina. Y esa conversación tenemos que comenzar a tenerla y creo que la geopolítica bien o mal, circunstancialmente nos llevó a esa situación, a tener que conversarla ya con este otro integrante en la mesa, que son los big boys ya conversando sobre estos temas que son mucho más sensibles, pero que nos llevan a hablar de la importancia de la minería. Marta, nos centramos en Occidente, pero ahora hagamos un doble clic en América Latina, en nuestros países que también tenemos muchísimos seguidores de países mineros de nuestra región. Y naturalmente tú señalas que América Latina es una gran potencia minera, pero que lamentablemente está fragmentada políticamente. ¿Qué pasos concretos tú crees que tienen que dar países como Chile, Perú, Argentina, quizás ahora también Bolivia, para no transformarnos o no seguir siendo, mejor dicho, solo exportadores de materia prima y ganar un peso geopolítico en este de nuevo tablero de ajedrez que estamos viviendo en el siglo XXI? Mira, ha sido súper interesante los análisis de las regiones, sobre todo, y quiero contarte un poco el proceso. Cuando empezamos a analizar América Latina y empezamos a investigar sobre África también, Muy y, interesante ese capítulo. sí, y Asia, pero más en América Latina y África, en general siempre hay generalidades, ¿cierto? Como se analiza como un paquete, como un gran pedazo de tierra, ambos dos. Pero la verdad es que no es tan así. Si uno hace el zoom, cada país tiene su propia cultura, obviamente, pero estoy hablando desde de la minería. Mm. Tiene su historia minera, tiene su historia de cómo la aborda, tiene un montón de cosas. Y en el caso de América Latina, lo que nosotros vimos es que el análisis o la conclusión que llegamos es que en general la minería está muy supeditada a los ciclos políticos de cada país. No todos, pero en general algunos. Puede ser que quizás Perú sea como un poco la excepción, Sí, está porque medio tiene desacoplada la política sí, a de la desacoplada la economía. política Sí, de la economía. Entonces, puede ser que pero los otros no, de alguna forma igual hay ciertas fluctuaciones con respecto a los giros políticos que tiene, la nación y que después, se impactan en la minería. sí. Y lo que nosotros creemos y la propuesta que nosotros hacemos, nuevamente, y por eso hablamos del Estado, no hablamos de gobierno, hablamos de Estado, el Estado tiene que ser el colaborador, el Estado el que tiene que ser el facilitador y creemos que la oportunidad, nosotros, bueno, ahora hicimos un análisis respecto de lo que pasó en Múnich y nosotros de verdad creemos que hay una muy, muy buena oportunidad tanto para África, para Asia y para América Latina más, o sea, para los tres, respecto a las oportunidades que se pueden presentar dado que las superpotencias están como de alguna forma peleando por Mm. tener quien tiene la seguridad de la base material y nosotros somos ricos en, eso, en esa materialidad o en esos recursos. Y ahí nosotros creemos que primero tiene que, bueno, nuevamente haber una legitimidad
O sea, partamos por ahí, o sea, las personas tienen que entender que y tiene que haber un proceso en que las sociedades sientan que si estas industrias se empiezan a desarrollar, van a tener beneficios. Y esos beneficios que nosotros, y tú y yo, por ser un país minero, conocemos. Cuando la Mm, minería formal se hace bien, tiene beneficios para la sociedad. Eso nosotros es algo de la experiencia, lo hemos así visto. es, Otra cosa que creemos que es importante, que tiene que saltarse este tema del ciclo político. Por lo tanto, la minería debería ser tratada como un asunto de Estado y no como un asunto de gobierno. ¿Se entiende? Como que completamente. trascienda, por lo tanto, más allá de si votamos de un lado o votamos del otro, no, esto es algo que se maneja de otra manera. Y en ese maneje de otra manera, lo que nosotros también creemos es que en todas las reuniones, en los tratados y en todo lo que se viene, no solo tienen que estar los actores políticos, que son muy relevantes, pero tienen que estar los actores políticos, tienen que estar los legislativos, no sé, los abogados, pero también tienen que estar los ingenieros, los geólogos, las personas técnicas, las personas de tecnología, que yo sé que en Chile hay, como siempre digo, hay mucho talento, ya están empezando a desarrollar mucha tecnología de inteligencia artificial, etcétera. Las comunidades, entiéndase comunidades como personas realmente representativas de lo que una comunidad quiere en algún Mm, ¿me entiendes? claro, Como que en esas mesas tienen que, expandir o haber más personas que estén sentadas ahí, no solo políticos. ¿Y por qué no digo? Los políticos son importantes y siempre lo van a hacer, sino porque la minería es una industria diferente, es una industria compleja y es una industria que tiene otros tiempos, tiene otros conocimientos, tiene hartos detalles. Pero lo que vemos es que de verdad para América Latina, por ejemplo, es una gran oportunidad. Es una gran generacional, oportunidad y es una gran oportunidad de comenzar a conversar y a tomarnos en serio el tema de la industrialización. Eso también es relevante. No sé, yo veo en las universidades, veo mucho talento joven también, no solo el talento de nuestra, de nuestra generación, sino que veo talento joven y veo talento joven con ganas de hacer cosas. Veo científicos que salen al mundo porque a veces no tienen las posibilidades de desarrollar su talento en América Latina, pero está. Entonces, estamos en un momento en que nuevamente, viéndola como los aprendizajes que hemos hecho en nuestro análisis, eh, los que aquí vienen a conversar con nosotros están dispuestos a escucharnos porque tenemos los recursos, pero los recursos están bajo tierra. Por lo tanto, la roca por roca tiene menos valor que la roca procesada. absolutamente. ¿Se entiende? Entonces, es sentarnos a conversar de manera como Estado, entre todas las tendencias políticas, entre todos los organismos, etcétera, a conversar cómo hacemos este proyecto, porque cuando se sienten con nosotros la Unión Europea, cuando se siente Estados Unidos, cuando se siente China, que a todo esto todos deberían ser bienvenidos. No, no, Claro, nosotros no necesitamos tomar partido por uno o por otro, todo lo contrario, todos son bienvenidos. Es poder negociar en nuestros términos y de la mejor manera posible para nuestra sociedad. Y por así eso es. nosotros creemos que es tan relevante al final del día, si me gustaría que se quedaran con algo las personas que nos están viendo, es que por eso es necesario hablar de la minería. Y por eso es necesario hablar de la minería geopolítica, porque hay que entender el contexto, hay que entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué significa todo lo que se está hablando. Y por eso nosotros, por ejemplo, en nuestro análisis que hacemos en la página, que es mucho, porque el libro es algo estático, ¿cierto? Es como una foto, esto es más un continuo. Es que nosotros tenemos que analizar más allá si estamos de acuerdo o no de acuerdo políticamente con algún país o con otro país o con alguna comunidad. No este no es el momento de eso. Es el momento, estoy pensando como latina, estoy pensando como latina, que es un momento para sentarnos y poder ver que esto puede ser una oportunidad para nosotros de desarrollo, para Es nuestras sociedades. O sea, estoy pensando en las generaciones más jóvenes, estoy pensando en nuestros hijos, mm, estoy pensando que de verdad hay una oportunidad. Entonces, em, si bien en el caso de Múnich no estuvimos sentados en esa mesa porque era una reunión de seguridad de Europa, sí
cuando hicimos el análisis y la lectura, lo que yo veo es una oportunidad. Es una gran oportunidad en la cual nosotros podemos dibujar, podemos decir cuáles son las condiciones, podemos negociar, o sea, obviamente todo esto se negocia, Sí, claramente, pero podemos tener ciertas directrices y yo creo que ahí lo importante y lo más relevante, no sé si logremos tener una unión entre todos los países, porque, porque lo que se está dando más bien es como bilaterales. Eso es lo que estamos observando, que eso va a ser mucho más rápido también. Pero sí creemos que cada país puede empezar a trabajar con su comunidad política, con su comunidad técnica, científica, etcétera, y poder ver cómo podemos llegar de la mejor forma para sacar provecho de los minerales que nosotros hoy en día tenemos bajo suelo y que eso implica em, trabajar y abordar el tema de la sostenibilidad, el tema de la responsabilidad social, o sea, pongamos los temas sobre la mesa, todos los temas que nos inquietan, pero sí. hablemos. Eso es lo que nosotros decimos. Y por eso es tan relevante de nuevo el trabajo que hacen ustedes y espero que también políticos que sabemos que nos ven y escuchan, tomadores de decisiones, se puedan acercar, se puedan formar en esto porque la oportunidad va a llegar, la oportunidad o la Cla- instancia va a llegar de tener estas conversaciones y necesitamos estar claros, debemos tener el conocimiento como país. Marta, un tema que a mí me apasiona, bueno, por casi una historia familiar de manejar una industria, de promover una industria, de haber vivido también la desindustrialización aquí en el norte de Chile y en el país y también en América Latina, me interesó muchísimo que el tema central que ustedes abordaban en el libro era la industrialización. ¿Por qué afirman pero yo diría más allá de solamente el agregar valor a los materiales que nosotros producimos, pueden generar una vulnerabilidad estratégica, el también no saber hacer cosas, el no desarrollar proveedores. ¿Por qué crees que la desindustrialización es una desventaja tan grande? Siendo que en el país, en Chile y en América Latina, se hablaba como de ventajas competitivas, que uno tenía que dejar la industria de lado. ¿Y por qué crees que llegó la hora de volver a colocar sobre la mesa un tema tan importante como la industrialización, el desarrollo de industrias en nuestros países, en Chile y América Latina? Hay una conversación y nosotros también y todavía lo sigo leyendo. Yo he visto algunas personas que dicen que no, que pastelero tus pasteles, Exacto. que con un montón de cosas. Lo que nosotros observamos y observamos en las declaraciones de Estados Unidos, porque hemos analizado bastante tanto sus propuestas como lo que se habla, o sea, la verdad es que nosotros tratamos de ir al contenido, al fondo. En lo que estamos viendo que esta reindustrialización viene de la mano de algo un poco, no sé cómo explicarlo, pero de la materialidad, de lo material. De alguna forma, lo que nosotros estamos diciendo y lo que hemos analizado y lo que vemos es que regresamos a porque estuvimos un periodo de tiempo en la forma, como preocupados de la forma, las Sí. formas, un montón de cosas. Nuevamente, esto lo estoy haciendo súper simple, o sea, claramente es mucho más complejo y mucho más profundo, pero lo que nosotros estamos viendo y observando es que ahora estamos en el fondo. Entonces, la reindustrialización es lo material, es volver a lo material. Y bueno, Estados Unidos lo dice, o sea, la seguridad material, la seguridad industrial. Y eso implica varias cosas. Entonces, una de las cosas que implica, y que Estados Unidos lo está haciendo, es reindustrializar las industrias que son claves, que son estratégicas, Mm. que no pueden estar fuera de otro, no pueden depender de otros que no sean sus socios estratégicos y que no estén cerca de distancia. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que, y aquí obviamente nuevamente es una opinión, pueden haber otras opiniones, y estoy haciéndolo muy simple también además, estamos viendo que estamos pasando de una economía financiera a una economía material. De una economía que eran las finanzas lo importante, lo relevante, y estamos regresando a una economía material, de cosas, de hacer cosas, de fábricas, es lo que Estados Unidos quiere impulsar, es lo que está hablando hoy en día la Unión Europea, lo habló el fin de semana, de que lo quiere hacer en Europa, Mm. en lo que ha estado haciendo China y más allá de los vaivenes que tiene en este momento, lo sigue haciendo. O sea, la economía material
creemos que está emergiendo como la alternativa. Y dentro de eso está obviamente la industrialización. Entonces, lo que nosotros creemos firmemente es que Chile, Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, todos los países en América Latina, lo mismo que en África, deben empezar a tratar de industrializar sus cadenas. Sobre todo estoy hablando de la minería, pero obviamente hay mucho más, hay otros mercados más. Pero empezar a industrializarlos, porque de alguna forma esto, y bueno, y ahí hay un montón de paper y investigaciones, la industrialización lleva al desarrollo Mm, económico de las sociedades. Y el desarrollo económico de las sociedades, nuevamente lo estoy diciendo muy simple para que no se asusten después, lleva también a movilidad social y lleva a una base de una economía basada en trabajadores, mm. basada, se entiende una movilidad social de trabajadores que pueden tener acceso a más cosas, pueden desarrollar más cosas, más educación, etcétera. Entonces, por eso nosotros vemos, de manera muy simple lo expliqué, pero vemos el tema de que la industrialización, y nuevamente, yo conozco al talento que hay en América Latina, porque no solo he trabajado con chilenos, he trabajado con otros países, estuve en Telefónica un tiempo, en Ipso, en Scotiabank, y me ha tocado, he tenido la fortuna de trabajar con muchos profesionales de distintos países, y es bueno el talento. Son los profesionales en Chile, los técnicos en Chile y en América Latina son personas que tú les presentas un desafío y trabajan por ese desafío. O sea, hay materia, no sé si me entiendes. Hay materia, hay inteligencia. Lo que falta quizás es decidirse a desarrollarlo, decidirse a decir, oye, hagamos la prueba, vamos. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo y también está perfecto, pero nosotros estamos viendo una oportunidad en el análisis que nosotros estamos haciendo. Estamos viendo una muy buena oportunidad para América Latina, para África y para Asia más allá de China. Completamente de acuerdo, Marta. También otra cosa que me llamó muchísimo la atención en la obra, en el libro, y que naturalmente converge con el tema central de Revolución Circular de nuestro podcast, y que quizás ya muchas personas también se están preguntando, bueno, ¿y cómo unimos este nuevo tablero de ajedrez que mencionaba anteriormente, esta nueva variable que es la geopolítica en la minería, esta transición, la vuelta a tener importancia de la economía material, ya que vivíamos en un mundo casi digital de bits que también tiene relación con lo material, pero mucha gente no lo asociaba. ¿Cómo podemos unirlo con el mundo de la sostenibilidad y de la economía circular? Bueno, súper interesante ver que la sostenibilidad tiene un rol clave en el análisis que ustedes hacen en el libro. Mencionas que la tecnología limpia es diplomacia minera, una frase realmente interesante. ¿Cómo se convierten estos altos estándares ambientales, conocidos también como ESG, que hemos hablado con distintos invitados en Revolución Circular, en una ventaja competitiva de negociación en el mercado global actual dominado por la geopolítica? Mira, nosotros vemos que tiene dos caras, ¿cierto? Porque de acuerdo de quién dependa es cómo ve la cara de la sostenibilidad. Por un lado están las comunidades, donde están las minas, ¿cierto? Ok. Por otro lado están los políticos, por otro lado están los políticos de los otros países, por otro lado están las otras industrias. En general, lo que nosotros vemos en el análisis, que lo importante y lo más relevante es partir nuevamente por algo súper básico, que efectivamente la sostenibilidad sirva. Sí, Y, y lo voy a decir súper claramente, que sirva, y no solo que sirva, sino que las personas, sobre todo los de la comunidad, vean que sirva. mm, Entonces, eso implica además que lo entiendan, que vean sus comunidades que no tiene un mayor impacto, porque muchas veces lo que hicimos en el análisis, que aquí hay mucho de este tema del ESG, que tiene críticas, tiene detractores y también tiene defensores, y que está perfecto nuevamente. Tenemos que empezar a conversar de esta forma, ¿me entiendes? No como esto y el otro no habla más, sino que claro. tenemos que conversar. Creemos que
ha pasado y bueno, y se ve en algunos ha pasado un fenómeno que muchas empresas como que se habla, se hacen algunas cosas, se entrelaza, hay harto como normativa, pero que no se ve en la realidad, Mm, no se ve en la realidad. Y yo creo que y por eso hablamos de la diplomacia, de la sostenibilidad, porque efectivamente sirve. O sea, pongamos nuevamente un ejemplo muy simple. Tú vas a una parte y tú dices, oye, yo creo que esto vamos a hacer esto, y la sostenibilidad, y el manejo, y el cierre, porque hay mucha gente que no sabe, las minas grandes, las minas formales, no solo trabajan para abrir una mina, sino que antes de abrir y construir la primera piedra tienen que tener un plan de cierre de mina. O sea, es todo un sistema que yo creo que la comunidad también necesita más de escuchar sí, de esto, porque esto también es parte de la sostenibilidad. Cuando hay un accidente, las minas formales no es como es un accidente y aquí pasamos. O sea, y lo vimos lamentablemente con lo que pasó hace poco en Chile. mm, El Las empresas, sea estatal o privada, se hacen cargo, o sea, es algo muy importante y lo hacen, y lo hablan, y lo conversan, y lo trabajan, y si no se trabaja hay repercusiones, hay consecuencias. Eso la exacto. comunidad lo tiene que saber. Sí. Lo tiene que saber, pero no tan solo como una noticia, se tiene que decir. Por Mm, eso yo digo que es importante la conversación, se tiene que decir. Y si alguien no está de acuerdo y decir, oye, pero creo que no fue suficiente, bueno, ¿por qué no fue suficiente? ¿Se, claro. se entiende? Esa es la diplomacia. No, no, la diplomacia no es solo entre países, la diplomacia es entre países, entre comunidades, entre ciudades, entre profesionales, es entre todos. Muy buen Porque punto. además, por ejemplo, ¿qué cosas que a mí me faltan? Siento que me faltan. Nosotros somos la minería es la base material de muchas industrias, la tecnológica, ¿cierto? Claro. La médica, minerales, muchos minerales van a todo el área médica, tanto de insumos, de máquinas, etcétera. Agrícola, infraestructura. Pero todas estas personas, porque es otra cosa que nosotros nos dimos cuenta, que muchas veces los mineros se hablan entre mineros. ¿Cierto? Así Entonces, es. se hacen campañas de marketing que son maravillosas, yo las he visto y las imágenes, el insight, lo que se dice está espectacular, pero no sale de ese ámbito. Sí. Entonces, el resto de la comunidad no sabe bien, y nuevamente regresamos a la parte comunicacional que es tan importante, no sabe bien de qué se trata la minería. Tiene ciertas imágenes que a veces no son muy buenas, Mm, y por eso se quedan. Pero nosotros tenemos que conversar. Yo te voy a poner un ejemplo, que, bueno, cuando nosotros lanzamos el libro, una amiga mía me dijo, hoy me dijo, yo tengo un tema con la minería porque es extractiva, ¿ya? Ella trabaja en infraestructura, o sea, trabaja con puentes, con caminos, e ingeniero, o sea, entonces le digo, pero bueno, los minerales tienen que ver con tu trabajo. claro. Entonces, esa es la disociación que yo te hablo, como que son ejemplos de un montón de cosas, o sea, de muchas, podríamos estar todo el día de que no existe esa conexión. Y esa es la conexión que tiene que haber, porque la minería sí importa y es súper relevante y está en todo en este momento todo, ¿no? El libro, todo. Entonces, En esta eh, comunicación. cómo lo abordamos, cómo lo hablamos, cómo cómo lo explicamos a los niños, Mm, cómo lo trabajamos, es súper, súper importante. sí. Marta, hablemos también un poquito de economía circular, que creo que le va a interesar muchísimo a nuestro público, porque en el libro también abordas este tema y señalas que países como Estados Unidos, países también de la Unión Europea, están apostando por recuperar minerales de relaves y de reciclaje, que también pasan a ser o jugar un rol súper importante en esta nueva era geopolítica. ¿Qué rol jugará esta minería secundaria, esta minería, incluso hasta la minería urbana? En la seguridad de suministros al futuro en este nuevo mundo. Bueno, yo creo que tiene un rol relevante,
yo creo que es parte de todo este ecosistema que se está formando y que tiene que ver con la diplomacia, con la sostenibilidad y la minería geopolítica. Me parece a mí que es interesante lo que se está lo que pasa es que además va muy de la mano con las tecnologías, por Mm, ejemplo. Entonces, toda la recuperación de los relaves tiene que ver mucho porque hay tecnologías que han ido avanzando y que se puede hacer cierto monitoreo. Nuevamente, aquí el técnico es Eduardo, él es el más técnico, pero se ha podido hacer cierto avance con los relaves y se puede ver que se puede recuperar cierta materialidad. Entonces eso es importante porque es algo nuevo que se está abriendo y se está profundizando cada vez más. Con la minería urbana también pasa lo mismo. Nuevamente, todo esta, de alguna basura tecnológica que hemos ido desarrollando a medida que está en la tecnología, puede tener un buen propósito si se logra avanzar en recuperar esa materialidad que está en esta tecnología y que cada vez va a ser mayor. El punto es, y el análisis es, qué tan dispuestos están los países a seguir invirtiendo en ese desarrollo. Porque nuevamente pasa lo mismo con el refinamiento, porque es una forma de refinamiento, claro. porque está el mineral, qué tanto los estados o los países están dispuestos a invertir en seguir desarrollando esas tecnologías de recuperación. Mm. Es un gran tema. Yo creo que no, nuevamente también, no se conversa demasiado. Creo que falta más respecto a la minería, lo digo, creo que es interesante. Y lo mismo pasa en Europa. El punto es que esta minería es importante, pero no cubre la demanda que está empezando y la que viene. Mm. Entonces, y te lo digo porque en algunos casos em, las sociedades creen que dicen, ya, entonces hagamos la recuperación de estos minerales y con eso estamos. ¿Ya? Y tú te das cuenta que sí, está perfecto, sigamos profundizando en eso y desarrollemos más tecnología y sigamos avanzando, pero no cubre la demanda. Claro. Entonces, me parece a mí que es muy importante, es necesario, pero hay que ser conscientes también de que no cubre la demanda. Sí, un dato, y por lo menos el dato que yo tengo, por ejemplo, en el cobre, la economía circular se estima podría cubrir solamente o hasta un 30% de lo requerido anualmente por la humanidad. Así que no es menor, pero naturalmente tenemos que incorporar a la minería con estas mejores prácticas porque, como tú dices, los volúmenes no dan, no dan, y tenemos que generar estas mejores prácticas. Marta, esta era una pregunta que quizás le iba a dejar, pero ya que mencionaste tecnología, no puedo evitar hacerla, y además creo que a la gente también siempre le interesa, y este nuevo concepto que yo creo que nos levantamos en la mañana y aparecen nuevas novedades sobre la IA, sobre la inteligencia artificial, y te lo pregunto porque en el libro la mencionan como la nueva frontera minera. ¿De qué manera tú crees que la IA está transformando no solo la exploración, sino también la eficiencia y la trazabilidad de esta nueva era geopolítica minera? Mira, yo creo que es un punto súper relevante. Creo que en algunos lugares, bueno, Chile nuevamente es la excepción. Yo he visto buenos proyectos Muy y bueno. súper interesantes que se Mm. están desarrollando en Codelco y también en las empresas privadas respecto a la inteligencia artificial. En otros países no tanto, están empezando a desarrollar, en otras industrias no tanto, pero efectivamente es un aporte, o sea, va a ser un aporte en toda esta demanda que se viene. Sí, es que las magnitudes, creo que eso podría ser para otro programa, para un análisis, porque tiene que ser más específico, pero las magnitudes de lo que se está hablando son importantes. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es un aporte no tan solo, es un aporte para todo el proceso de la minería. Para la eficiencia, por ejemplo, desde los permisos, como a ver en que o sea, por un lado, nuevamente nosotros decimos que hay que tener medidas de mitigación, controlar, etcétera. Hacer eficientes esos procesos. Lo que se ha investigado y es que a veces los procesos, por ejemplo, de permisos se repiten, o sea, es como Mm, te validan uno, otra sí, vez, que a veces más tiene que ver
con una validación que no tiene que ver con la minería en sí, sino como con la sociedad que implica que quiera súper evaluar algo que ya lo tiene evaluado y sabe cuál es el impacto. Entonces, esa cadena, por ejemplo, puede ser eficiente. En el tema de los RLADes puede ser eficiente, en el tema del manejo de más seguridad para los trabajadores que en vez de que estén dentro de la mina pueden estar de manera remota Claro. manejando camiones, etcétera. En temas de contaminación, en temas de seguridad de la mina. O sea, hay una gran industria que puede ser desarrollada y que puede ayudar en la sostenibilidad, en el trabajo con las comunidades. O sea, es algo transversal y por eso nosotros creemos que es importante investigar, trabajar y darle a la minería esa importancia de verla como una industria transversal, como una industria de sociedad y no como un silo o un nicho que tiene cierto presupuesto, sino que al revés, fomentar e invertir en esta minería. Porque esta minería, si se desarrolla, si se permite que avance en la cadena de valor, si se estudia, si se investiga, si se invierte, puede ser una gran oportunidad para nuestras sociedades como avanzar hacia el desarrollo de la sociedad. No tengo duda que así es. Y Marta, para hacer un gancho e invitar a las personas a que lean el libro, mirando el futuro y basándote en los 5 insights que presentas ahí en alguna parte del libro, se lo dejamos a las personas para que los descubran por sí mismos. ¿Cuál es la mayor oportunidad que tienen hoy los países ricos en minerales como Chile, Perú, Argentina, México, para cambiar su destino económico en la próxima década? Qué buena pregunta, qué importante me parece. Yo creo que siempre yo pienso que uno tiene que partir por lo básico. Y para mí lo básico es eh, estratégicamente y tácticamente conversar con la sociedad respecto de por qué es tan importante la minería. Claro. Eh, eh, Súper básico. Una vez que tenga, y conversar además, y eso implica conversar abiertamente. ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las inquietudes? Por qué se ven las oportunidades? Porque eso de alguna forma va a generar otra disposición. Entonces, el libro, de hecho, el libro nosotros lo sacamos es un libro que es simple y fue a priori hecho así, en el sentido de que sea que todos podamos entender qué significa esta minería geopolítica, que no es un libro escrito solo para los mineros o para la gente de la industria de la minería, sino que es un libro escrito para las personas, para Mm. todas las personas en general, porque creemos que es muy relevante que en este momento en el que estamos viviendo la gente entienda por qué es tan importante la minería y por qué es necesario que tenga ciertas condiciones, como la legitimidad social. Mm. Puede sonar como hoy, pero ha repetido varias veces lo mismo. Es que de verdad creo que es muy importante. Me parece a mí que cuando la sociedad en general entiende em, en qué estamos metiéndonos como sociedad en proyectos importantes, esas conversaciones son muy ricas porque además permiten de alguna forma em, alimentar cosas que no se ven, por decirlo de alguna forma. No sé, por ejemplo, tú y yo en esta conversación hay un montón de cosas que no hemos tocado porque no las vemos, pero puede venir otra persona y decir, oye, pero estos puntos son súper relevantes. Claro. Y quizás por eso el libro también, obviamente que nos faltan más profesionales que podamos seguir conversando, pero el libro fue hecho por un ingeniero y una socióloga. Y son puntos de vista que fuimos conversando. Entonces, eso enriquece el tema. Y por eso para mí creo que hay que partir por tener conversaciones de la minería con otras industrias también, invitar a otras Claro. industrias, invitar a otras industrias que dependen de los minerales, que también Claro. sean nuestros embajadores, que empiecen a hablar de la minería, que empiecen a decir, oye, la minería es relevante porque nosotros podemos sobrevivir o vivir gracias a la minería, que es lo que le pasa a la inteligencia artificial o que le pasa a la tecnología en general.
No, estoy muy de acuerdo y puedo dar fe de que el libro es extremadamente atractivo, didáctico. Como tú bien sabes, Marta, yo me lo leí de un tirón. Me apasiona el tema, así que para mí era como un bálsamo. Y esta mirada de ambos autores realmente enriquece la mirada y la visión del libro. Y me quedé a pensar que yo la primera vez que empecé a ver este cambio fue durante pandemia, participaba en ciertos foros y veía cómo la minería se empezó a unir, por ejemplo, a los fabricantes de autos en Europa. Y estaban en la mesa grandes fabricantes de autos conversando de la importancia de estos minerales críticos. Así que estoy completamente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo, Marta, en que es una mirada la que ustedes están desarrollando, que está comenzando una conversación. Es para mí evidente que el libro es un punto de partida para una visión más amplia que ustedes están desarrollando, y eso lo puedo corroborar cada vez que me encuentro con el contenido que ustedes están desarrollando, que es maravilloso, súper Oh. interesante, y los invito a todos a que los sigan en LinkedIn principalmente. Después tú nos invitarás también a otras fuentes. Pero entiendo que están impulsando un proyecto integral mayor, que es minería geopolítica o geopolitical mining, que incluye el libro, la plataforma web y el trabajo de advisoring que ya están realizando con empresas, organizaciones. ¿Nos puedes contar de qué se trata este ecosistema que están desarrollando y cómo plantean dar continuidad a esta conversación estratégica más allá de la publicación de este libro? Eso, es hacer una continuidad. La idea es, y lo que nosotros planteamos en el libro, partimos con la idea de dar una el puntapié para una conversación en que distintos puntos de vista podamos hablar sobre la minería, bueno, así parte el libro. Y nos dimos cuenta en el camino que el libro es una foto, por ende, esto sigue avanzando y Claro. sigue, y es súper interesante porque de alguna forma el libro es el marco que permite analizar o ver cómo se está desarrollando todo este tema a nivel mundial. Y la página web, que está en español y está en inglés, bueno, y el libro también, el libro está en inglés, está en español, está en francés y está en alemán. Eh, pero la página web está en francés y, perdón, en inglés y en español. La idea de la página web, de alguna forma, es ir actualizando y haciendo análisis respecto de las noticias que están aconteciendo y de cosas en general. Entonces, bueno, tú ya has visto que hemos analizado Davos, hemos analizado el Múnich, foro de Riad también, claro. ahora el de Múnich. Analizamos además noticias que tienen que ver con, por ejemplo, las declaraciones de Estados Unidos, China, lo que dice Europa, lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en distintas partes. Y la idea, el marco, y bueno, y ahí empezó a emerger el tema del advisory, que tiene que, porque nos empezaron a llegar como inquietudes, preguntas, oye, trabajemos, nos pueden ayudar a trabajar esto, tengamos una reunión, conversemos. Y a raíz de eso salió, pero esto está partiendo, o sea, el libro llevamos creo que 6 meses, la página web, no sé, como de finales de noviembre, como tal, y el advisory ahora recién, y estamos partiendo, pero lo importante de todo esto y con lo que quiero que nos quedemos todos es que hoy en día hay una oportunidad real, sobre todo para América Latina, para África también, para Asia, que bajo ciertas condiciones y bajo ciertos como parámetros puede ser una oportunidad de desarrollo para nuestras sociedades, y que por eso, y principalmente por eso y por las generaciones futuras, creemos que hay que tener estas conversaciones. Y bienvenidos todos los puntos de vista. O sea, nosotros creemos que tienen que haber más puntos de vista que no siempre estén de acuerdo con nosotros. Es parte de este proceso, pero nada, nos parece súper interesante que podamos conversar porque hay una oportunidad real, em, para la sociedad, para la clase trabajadora hay una oportunidad Mm. real. Eso, o sea, si así tú me preguntas honestamente, em, creo que la clase trabajadora en diferentes países puede tener una real oportunidad si se hace la minería formal y bien, puede haber una oportunidad de progreso y de educación y de oportunidades para sus familias, para los hijos. O sea,
para la sociedad, etcétera. Entonces, por eso creemos que es relevante y por eso fue la propuesta del libro, la página web. eh, la verdad es que LinkedIn es porque hoy en día como funciona más para nosotros, pero también puede ser X, puede ser distintas formas. Pero lo importante es tener la conversación. Con otras industrias también es importante, con puntos de vista distintos, con profesionales también distintos, porque claramente la mirada que tiene un geólogo, un ingeniero, una socióloga, alguien que trabaja en comunidades, son distintos, un técnico, una persona que está manejando la máquina de inteligencia artificial, todos tienen diferentes miradas. Entonces, eso también es relevante poder conversarlo. Así es. Marta, yo me quedaría conversando horas contigo, así que desde ya te dejo invitada para otro capítulo. No tengo duda, así como todos los días ustedes sacan noticias, porque todos los días están ocurriendo cosas en esta nueva minería geopolítica, las puertas abiertas del podcast para que conversemos. Solamente para terminar, ¿dónde podemos invitar a las personas para que conozcan más sobre el trabajo, para que puedan acceder al advisory que ustedes están ofreciendo? Y también, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde nos invitas a A ver, visitarlos? muchas gracias primero que todo por invitarnos, por invitarme. Nada, ha sido maravillosa esta conversación. Creo que espero de todo corazón que a las personas les sirva y podamos, y nada, tengamos un futuro mejor. Si eso es lo más importante, es el fin último de todo esto, del proyecto. Nosotros crecimos con movilidad, crecimos con meritocracia, crecimos en un ambiente, estudiamos en la universidad, sí. Entonces, creo que esa oportunidad tiene que ir para más personas. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Bueno, tenemos la página en español que es www.mineriageopolítica.com y también está en inglés. Y el libro lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon hoy en día podemos encontrar el libro. Así que nada, bienvenido, muchas gracias por la invitación. De verdad que feliz y encantada de poder participar en otro podcast para hablar de este tema, otro con más personas también que tengan otro punto de vista. Sería Sería súper interesante, sí. súper interesante. Nada, que estén atentos. Creo que hoy en día, si hay algo que nosotros les podemos decir que el pensamiento crítico es importante, es relevante, es necesario, hay muchas oportunidades que se están dando bueno, y esperemos que podamos aprovecharlas. Yo no digo que esto sea perfecto, no lo es, pero bueno, pero pensemos que podemos tener grandes oportunidades, sobre todo en América Latina, en África y también en Asia. Así es. Este nuevo mundo que yo tengo atrás, que se está reconfigurando, está dando para todo, para oportunidades, para desafíos, y por eso celebro, Marta, que personas como ustedes estén dándose este trabajo de colocar estos temas en la mesa, que como tú decías, pueden ser para algunos verdades incómodas, pero estamos llegando a un minuto donde la aritmética le está ganando la narrativa y tenemos que ponernos serios porque lo que está en juego es grande, pero las oportunidades son aún mayores. Así que, de nuevo, las puertas abiertas de Revolución Circular para ti y para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Circular. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Gracias por ver este episodio de Revolución Circular. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. También nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo.